Hola y bienvenidos a Pulso Global, el espacio donde diseccionamos la realidad con una perspectiva crítica y sin filtros. Hoy llegamos al final de un viaje oscuro, pero necesario. A lo largo de nuestra miniserie, Estadios que vieron el horror, hemos recorrido recintos que dejaron de ser templos del deporte para convertirse en búnkeres de guerra, centros de tortura y escenarios de engaños monumentales. Si te has perdido alguno de estos episodios, te invitamos a pausar este video y ver la serie completa en nuestro canal. Es fundamental entender cómo el poder, la guerra y la negligencia pueden corromper el césped sagrado. Hoy cerramos este ciclo con el episodio más oscuro de la historia moderna de Europa. Un evento que no solo dejó cadáveres en las gradas, sino que cambió para siempre la seguridad mundial, la geopolítica del deporte y la relación entre naciones. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Viajamos a Bruselas, 1985. Bienvenidos al estadio de Heysel. Para entender Heysel, no basta con hablar de fútbol. Debemos entender la Europa de los 80. Inglaterra estaba sumida en una crisis social y económica profundas. Liverpool, en particular, era una ciudad herida por el cierre de muelles y fábricas. El desempleo y la falta de esperanza no era solo una estadística, era una realidad desesperanzadora que encontró en el fútbol su única forma de expresión. Pero lamentablemente también de descarga violenta, que alimentaron una subcultura violenta, los hooligans. No eran solo fanáticos, eran también el síntoma de una sociedad que se sentía ignorada. Las gradas se convirtieron en territorios que debían ser conquistados. Para muchos, viajar a Bélgica no era ir a ver un partido. Era una invasión militarizada donde el honor se medía por la capacidad de intimidar al rival. Por otro lado, Italia lidiaba con su propia oscuridad. Los años de plomo. El país venía de una década de terrorismo interno, huelgas y una inestabilidad política crónica. Para los seguidores de la Juventus, el fútbol era el único refugio de orgullo nacional en medio del caos. Cuando la Juventus de Turín y el Liverpool FC clasificaron para la final de la Copa de Europa de 1985, el continente no solo esperaba un partido, esperaba un choque de civilizaciones. El fútbol se convirtió en la válvula de escape de estas tensiones. Los estadios eran los únicos lugares donde la violencia social podía explotar bajo la máscara de la pasión deportiva. Pero cuando la pasión se desborda, se convierte en violencia. En medio de esta tragedia, la policía no pudo contenerla en las calles inglesas o italianas. Por el contrario, se topó con un escenario sin ley en un estadio en ruinas. Estos fueron los principales indicios que fueron armando la anatomía del desastre, la trampa mortal. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel 29 de mayo de 1985 en Bruselas, debemos mirar primero los cimientos del estadio. El estadio de Heysel, inaugurado en 1930, era en ese entonces una ruina viviente. El hormigón de las gradas estaba tan degradado que los aficionados podían arrancar trozos de cemento con sus propias manos. No eran simples escombros, se convirtieron en proyectiles antes de que empezara el partido. Por otra parte, la UEFA cometió un error administrativo fatal. Designaron la zona Z para espectadores neutrales belgas. Pero en el mercado negro, esas entradas terminaron en manos de familias italianas de la Juventus. Esto colocó a civiles indefensos directamente junto a la facción más radical del Liverpool, separados solo por una valla de alambre de gallinero que se cortaba con facilidad. En el momento de la carga, los aficionados no tenían a dónde huir. Las puertas de emergencia estaban cerradas o eran inexistentes, y el muro de contención lateral que debía protegerlos se convirtió en su verdugo al colapsar bajo el peso de la desesperación humana. Aquí entra el factor que siempre analizamos en esta serie: la negligencia.
El estadio de Heysel era en 1985 una ruina. Los muros podían romperse con las manos, no había suficientes salidas de emergencia y la seguridad era irrisoria. La UEFA decidió jugar ahí a pesar de las protestas del Liverpool. El error fatal fue la creación de la Zona Z, una sección neutral destinada a civiles belgas que terminó siendo ocupada por familias italianas justo al lado de la facción más violenta de los hinchas ingleses, separados solo por una débil valla de alambre. Una hora antes del pitido inicial, el aire en Bruselas ya olía a tragedia. Para la final de 1985, el estadio de Heysel no era un templo, era una trampa de hormigón. Las inspecciones previas habían sido ignoradas. Al caminar por las gradas, los aficionados no pisaban suelo firme, sino una superficie de cemento quebradizo. Debido a la falta de mantenimiento, el suelo estaba cubierto de cascotes y trozos de ladrillo. Lo que debían ser las gradas se convirtieron en un arsenal espontáneo para los sectores más violentos. La separación entre la zona Z, donde estaban los italianos, y los hooligans ingleses era apenas una valla de alambre delgada. No estaba diseñada para contener una masa humana, sino para marcar una línea visual que fue ignorada en segundos. El plan original de la UEFA era que la zona Z fuera un colchón de seguridad, ocupado por civiles belgas neutrales. Sin embargo, la corrupción y la falta de control lo arruinaron todo. Por su parte, las agencias de viajes y revendedores locales vieron una oportunidad de oro y vendieron masivamente esos boletos a hinchas de la Juventus que viajaban desde Italia. En lugar de belgas neutrales, la zona se llenó de familias italianas, mujeres y niños que, sin saberlo, se sentaron justo al lado de los sectores más radicales del Liverpool. A las 19:00 horas, el aire en Heysel se volvió irrespirable. Lo que comenzó como un intercambio de insultos y pedradas, esos mismos trozos de estadio que se deshacían en las manos, escaló hacia una carga física brutal. Los hooligans del Liverpool, imbuidos en una cultura de tomar el territorio, y cargaron contra la zona Z. No fue una pelea de bar, fue una marea de pánico. Los aficionados italianos, muchos de ellos familias que simplemente buscaban un espectáculo deportivo, se vieron atrapados entre los agresores y un muro de hormigón que nunca debió estar allí. La presión era tal que el aire comenzó a faltar. Los pulmones no podían expandirse. El hormigón cediendo no fue un estruendo limpio. Fue el crujido de una estructura vieja que finalmente se rindió. Al caer, el muro no ofreció escape, sino que sepultó esperanzas. 39 personas perdieron la vida en ese instante, la mayoría italianos, aplastados por la desidia arquitectónica y la furia social. ¿Cómo es posible que, con cuerpos apilados en las afueras y el llanto de los heridos llenando el aire, el balón rodara? La UEFA y el gobierno belga tomaron una decisión utilitarista y fría: jugar para evitar que la violencia se trasladara a las calles de Bruselas, donde miles de hinchas más esperaban noticias. Las autoridades temían que suspenderlo provocara una guerra civil en las calles de Bruselas. Michel Platini anotó el gol de la victoria para la Juventus, celebrando mientras el fútbol europeo se desangraba. Las consecuencias geopolíticas fueron inmediatas. En una decisión sin precedentes, la UEFA prohibió a todos los clubes ingleses participar en competiciones europeas por tiempo indefinido. Margaret Thatcher, en un acto de mano dura, apoyó la exclusión de todos los clubes ingleses de las competiciones europeas por 5 años. Esto hundió económicamente a la liga inglesa y permitió que las ligas de Italia y España se convirtieran en las potencias dominantes. Además, y por primera vez, se llevaron a cabo juicios internacionales donde hinchas británicos fueron extraditados a Bélgica para enfrentar cargos por homicidio involuntario, marcando un hito en la justicia deportiva internacional. Asimismo, la tragedia obligó a crear protocolos estrictos. Heysel es la razón por la que hoy los estadios modernos tienen cámaras de vigilancia, CCTV, asientos numerados obligatorios y la prohibición total de vallas de separación metálicas que puedan atrapar a la gente.
el informe Taylor es el legado directo de quienes no volvieron a casa aquella noche. Hazel también cambió la diplomacia entre el Reino Unido e Italia y marcó el fin de una era de inocencia en el fútbol mundial. Hemos aprendido que el fútbol es el espejo de la humanidad, capaz de la mayor belleza, pero también del mayor salvajismo cuando se mezcla con la desidia y la negligencia de quienes ostentan el poder. Gracias por acompañarnos en Pulso Global. No olvides suscribirte y activar la campana. Porque para entender el presente, hay que diseccionar las heridas del pasado. ¿Cuál de estos 4 estadios te impactó más? ¿Consideras que la UEFA fue la principal responsable? Te leo en los comentarios